Pues muy bien, como suelo decir, buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática. Soy Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Facultad de Económicas de la UNED y también fundador del portal xtrader.net. Y bueno, pues hoy vamos a descubrir una nueva criptomoneda en un día quizás un poquito tenso en el mercado de las criptodivisas. Como ya sabéis, Bitcoin está negociándose ahora mismo por debajo de 30.000 dólares. En caso de romper ese nivel, sabéis que por abajo hay un auténtico abismo en caso de que baje el mercado, con lo cual, bueno, es una situación un poquito tensa que ya se ha vivido en otras ocasiones, ¿no? Pero parece que efectivamente el mercado podría continuar esta senda bajista durante las próximas semanas. Así que bueno, estamos en un momento delicado, tenso y en el que no conviene estar largo y que en todo caso se puede aprovechar para acumular cuando se relaje y se alcance algún nivel de soporte. Pero bueno, en cualquier caso, los proyectos son los que son, están ahí. Hemos estado viendo estas semanas anteriores Cardano, hemos descubierto también juntos Polkadot. Vemos que son proyectos que tienen una configuración y una serie de ideas en el proyecto interesantísimas que pueden dar un vuelco a la forma que tenemos de entender muchísimos negocios y muchísimos productos. Y hoy vamos a ver Uniswap. Uniswap, tenéis ahí ese logo de un unicornio de color rosa. Bueno, no pudieron elegir uno más simpático, pues ese es el que decidieron coger, ¿no? Y si fijáis, bueno, es mezclar las palabras unicornio y swap, intercambio, ¿no? Y el nombre tiene cierta lógica, como vamos a ver. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver de dónde viene, ¿no? Cómo nace la idea de crear Uniswap y qué es un poco conceptualmente. La idea básicamente de Uniswap, como os pongo ahí, se enmarca dentro de lo que se conoce como las finanzas descentralizadas o Decentralized Finance, ¿vale? DeFi, que todo el mundo supongo que ya conoce, y tiene una doble intención. Por un lado, sirve como un exchange descentralizado, un DEX, ¿vale? Dentro de Ethereum. Y por otro lado, es un protocolo de liquidez automatizado. Es un Automated Market Maker o AMM, ¿vale? Esas son básicamente las dos funciones que lógicamente se entrelazan, ¿no? Se combinan entre sí. O sea, para crear un exchange descentralizado, lo más común es que utilices algún protocolo de liquidez automatizado, como es el caso de Uniswap. ¿De dónde viene? ¿Quién lo crea Uniswap? Bueno, pues hay un desarrollador, un programador que se llama Hayden Adams, ¿vale? Hayden Adams en noviembre de 2018 lanza Uniswap inspirándose en una serie de publicaciones de post que puso Vitalik Buterin. Como sabéis, Vitalik Buterin es el creador de Ethereum. Bueno, pues en una serie de post que puso en Reddit mencionaba que a él le gustaría que dentro del ecosistema Ethereum hubiera algún sistema de exchange descentralizado creado sobre la base de Ethereum. Y es Hayden Adams el que toma, digamos, el testigo de esta idea y en noviembre de 2018, con la ayuda, ¿no?, el apoyo de la Fundación Ethereum, que le da 100.000 dólares para desarrollar el proyecto, pues lanza Uniswap. Luego, 6 meses después, el proyecto cogió más tracción porque una firma de inversión especializada en temas de criptomonedas que se llama Paradigm, ¿vale? Pues decidió invertir en el proyecto. Presupone que, o se especula que fueron 1 millón de dólares, que para esta firma de inversión no era una gran cantidad, pero evidentemente para el proyecto pues, le resultó un importante espaldarazo. Posteriormente, creo que fue a la última mitad de 2020, se lanzó la versión 2 de Uniswap, ¿vale? Hay tres versiones, ¿vale? La primera un poco más primitiva, la 2 es la que más éxito ha tenido y ahora estamos en la 3, que luego lo comentaremos un poquito más adelante. Pero en el momento que se lanzó la 2, que no, perdona, lo he dicho mal, no es a finales de 2020, es más hacia mayo de 2020, si no recuerdo mal, pues Uniswap se convirtió en uno de los exchanges descentralizados más utilizados de todo el mercado de criptodivisas. Y es más, el 1 de septiembre de 2020, el año pasado, marcó un hito al negociarse más de 1.000 millones de dólares en un solo día dentro del ecosistema Uniswap, superando, atentos, a Coinbase, como ya sabéis, uno de los mayores exchanges de criptomonedas. Y actualmente, como característica también reseñable de Uniswap,
es posible negociar más de 1.500 criptomonedas, ¿vale? Aunque es verdad que más de la mitad del volumen que se negocia dentro de Uniswap es generalmente Ethereum contra diferentes stablecoins. Esto es contra Tether, USDC, DAI, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de Uniswap se maneja el token UNI, ¿vale? Que actualmente ocupa el puesto número 10 en CoinMarketCap, con una capitalización de unos 12.000 millones de dólares, hoy un poquito menos con estas bajadas, y también en DeFi Pools, que como sabéis en DeFi Pools tenéis, digamos, es como el CoinMarketCap de las finanzas descentralizadas, ahí tenéis todos los proyectos recopilados, pues ahí ocupa el número 2 en la categoría de exchanges descentralizados, le supera Curve, ¿vale? Está por encima. Pero en cualquier caso, bueno, tiene una cantidad de unos 4.700, 5.000 millones en activos invertidos, bloqueados, ¿no? Locked, que se suele decir en el argot del DeFi, pues hay esa cantidad depositada en aspectos relacionados con Uniswap. El token Uni se lanzó el 16 de septiembre de 2020, es un token relativamente reciente, ¿de acuerdo? Y se hizo lanzamiento a través de un airdrop. Un airdrop, no sé si lo sabéis, consiste simplemente en repartir de forma aleatoria y gratuita los tokens que se hayan emitido entre un grupo de personas seleccionadas, ¿vale? Y para ello lanzaron 300 millones de unidades en ese airdrop. Actualmente ya hay 575 millones de unis en el mercado y la oferta está limitada a un máximo de 1.000 millones de unidades. Y por si queréis comprar y vender el token Uni, pues que sepáis que está en la mayor parte de exchanges, negociándose sobre todo en Binance, en Huobi, en Bitstamp, en Coinbase, en Gate.io, en Kraken y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, dentro del propio ecosistema Uniswap, ¿vale? Ahora veremos un poco más en detalle eso, pero quedaos con la idea de que Uniswap es un mercado, al fin y al cabo, ¿vale? De intercambio de criptomonedas. Bien, ya hemos visto las características, el origen un poquito de Uniswap. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo, la misión, ¿no? digamos, de este proyecto y cómo funciona internamente, que es lo que hemos hecho un poquito con lo que los tokens anteriores que hemos visto, como han sido, pues eso, Cardano y Polkadot, ¿no? Al final todos tienen un objetivo, una misión, bien mejorar algo que ya existe, bien crear algo nuevo. Bueno, pues en el caso de Uniswap, lo que básicamente pretende es mejorar de alguna manera el funcionamiento de los exchanges, que actualmente la gran mayoría, sobre todo los que más volumen negocian, son centralizados, son de tipo CEX, ¿vale? Entonces, hasta la fecha, hasta que aparecen los DEX, ¿no? Los exchanges descentralizados, cuando uno quería comprar o cambiar un token, tenía que ir al exchange, depositar allí sus criptomonedas, pagar comisiones y comprometer su privacidad, ¿vale? Básicamente, ese es el mecanismo que hasta no hace mucho se hacía y todavía se sigue haciendo. De hecho, la mayor parte del volumen sí que es verdad que sigue concentrado en los exchanges centralizados. Además, muchas veces, esto seguro que os ha pasado alguna vez, cuando queréis cambiar un token por otro, resulta que el cruce que necesitáis para hacer el cambio, pues no existe en el exchange. Entonces tenéis que cambiar, por ejemplo, si queréis comprar, imaginaos, yo qué sé, maná contra euros, pues ese cambio generalmente no existe en muchísimos exchanges, pues tendréis que cambiar vuestros euros a Tether o a dólares o a otra moneda más o menos similar y a partir de ahí comprar maná en el cambio que sí que se negocie en ese exchange, ¿no? Con lo cual eso supone dos cambios, comisiones, lentitud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con los Decentralized Exchanges, con los DEX, se arregla, digamos, o se soluciona este problema en parte también. Ahora veréis por qué. Básicamente, la idea es que Uniswap, como alternativa, lo que nos va a permitir es ejecutar un swap, ¿vale? Un swap es un intercambio de un token contra otro. Y eso sí, una pequeña limitación de Uniswap es que solo permite intercambios entre tokens generados en la red Ethereum, principalmente los de tipo RC20, que son el estándar, como ya sabéis, pero también Ethereum contra stablecoins y contra otros tokens RC20. Pero, por ejemplo, Bitcoin aquí en principio no estaría, aunque hay una versión de Bitcoin que sí que se puede intercambiar, etcétera. Bueno, esto lo comentaremos un poquito más adelante. En resumidas cuentas, volviendo a lo que supone la revolución de Uniswap, es que si en un exchange centralizado tenemos un libro de órdenes con una serie de precios por los que pagas una comisión para operar y demás,
En Uniswap las cosas cambian y se convierten, fijaos, en esto, ¿vale? Uno conecta básicamente su wallet, generalmente MetaMask u otro similar, lo conecta al sistema de Uni y a partir de ahí uno puede plantearse pues, generar el intercambio entre dos criptomonedas. Es decir, tú creas el cambio de moneda de criptomoneda en ese momento, se te informa de qué cantidad mínima vas a recibir al realizar ese intercambio, es decir, puede haber una oscilación en el precio de que te lo cambian, te dicen qué comisión te van a aplicar, qué impacto en el precio del mercado vas a tener con tu orden, bien, te informan de todo. Y si estás conforme, ejecutas, le das a swap y automáticamente se produce el cambio de una criptomoneda a otra. Esto es desde el punto de vista del usuario de Uniswap, pero aún hay más cosas que pasan por detrás que vamos a ver a continuación. ¿Cómo funciona básicamente este cambio que acabamos de ver, ¿no? Que parece como magia, ¿no? Es decir, yo conecto mi wallet y ya puedo operar, ya puedo comprar y vender criptomonedas sin tener que pasar por ningún sitio. Pues así es, efectivamente. El swap que realizas, el intercambio, eh, permite realizar cambios directos a nivel atómico, ¿vale? Es decir, a nivel pequeñito, a un nivel de unidades mínimas, pero sin tener que pasar por ninguna entidad centralizada. Todo se hace a través del protocolo Uniswap. ¿Y cómo se consigue? Creando pools de liquidez que representan la equivalencia entre dos tokens. Es decir, digamos que son como agregados de liquidez, ¿vale? Que proporcionan los propios usuarios. Ahora explicaremos un poco más en detalle esto, para que cualquier usuario que llegue pueda hacer un intercambio entre dos criptomonedas. Como decía, eso sí, los pools de liquidez representan generalmente cambios o bien entre Ethereum y tokens RC20 o dos tokens RC20, ¿vale? Eso excluye algunos tokens puntualmente, pero bueno, ya os digo que si no me equivoco en V3, V4 de Uniswap se va a ampliar este tema seguramente. Y luego el sistema de exchange descentralizado, incentiva a los propietarios de los tokens a depositarlos, a bloquearlos, para proporcionar liquidez a los usuarios. ¿Y esto cómo lo consiguen, este incentivo? Mediante la aplicación de comisiones que se reparten entre todos los participantes del pool de liquidez. Actualmente, bueno, actualmente no, esto es lo que estaba en la versión 2, luego veremos que ha cambiado en la V3, pero en la versión 2 se pagaba un 0,3% de comisión dentro de los pares negociados contra Ethereum y un 0,6% en el resto de casos, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí en pantalla es lo que se conoce como liquidity mining, es decir, minado de liquidez. Y es justamente así, generando comisiones, como se minan los unis, los tokens uni, ¿vale? Es decir, yo aporto mis tokens al mercado, los dejo ahí, cualquiera puede usarlos para hacer cambios y por cada transacción que se realiza yo recibo una comisión denominada en Uni. Es decir, los tokens Uni son generados a partir de esas comisiones que generan las transacciones de los usuarios en los pools de liquidez. Cualquiera, es decir, cualquier persona con la cantidad que desee puede actuar como proveedor de liquidez en estos pools. Sí que es cierto que hay una comisión de entrada y de salida, si no recuerdo mal, que puede penalizarte. O sea, que si tienes una cantidad muy pequeña de dinero y te aplican esas comisiones, a lo mejor no te sale a cuenta porque lo que has ganado en comisiones dentro del pool de liquidez, después te lo pueden restar al salirte, ¿no? Con lo cual, a lo mejor no es interesante para cantidades muy pequeñas, pero cantidades de 1.000, 2.000, 3.000 dólares pueden actuar perfectamente como proveedores de liquidez y sacar una rentabilidad extra, ¿vale? Entonces puedes depositar tus criptoactivos convertidos a DAI, a USDC, a USDT, ¿no? A Tether, etcétera, en formato stablecoin y esa liquidez se utiliza para convertirla a equivalencias de dos tokens, ¿vale? Por ejemplo, yo deposito 1.000 dólares y el sistema repartirá esos 1.000 dólares convertidos a las criptomonedas que correspondan a los pools que le indiquemos. A cambio de participar en estos pools de liquidez, recibimos un liquidity token. Es decir, mientras nuestro dinero, nuestros criptoactivos están bloqueados dentro del ecosistema de Uniswap, nos dan un título que representa la cantidad en la que participamos en ese ecosistema. Por ejemplo, si yo deposito 1.000 dólares, 1.000 Tether, y los quiero utilizar para dar liquidez al ecosistema Ethereum contra Tether, por ejemplo, pues yo recibiré un token de Uniswap, un liquidity token, que representa el cruce Ethereum contra Tether, ¿vale? Y eso lo mantendré mientras yo participo en el pool
de liquidez. Y ese título es el que me garantiza, es un smart contract de la práctica, ¿vale? Ese smart contract es el que me va a garantizar que yo cobre comisiones mientras mi dinero está ahí depositado, ¿de acuerdo? Además tiene una ventaja muy curiosa y es que estos liquidity tokens no solo se pueden mantener, sino que se pueden intercambiar por otros, se pueden mover, se pueden usar en otras DApps, en otros exchanges, podéis hacer lo que queráis con ellos, podéis moverlos, ¿vale? Es cierto que no hay muchos sitios que los admitan, pero sí que es verdad que entre algunos servicios de DeFi, entre ellos, por ejemplo, imaginaos Uniswap y Compound, por ejemplo, pues sí que en algunos casos admiten intercambio de un título por otro, etcétera. Bueno, hay posibilidades de hacer este tipo de movimientos, pocas todavía, ¿vale? Porque no está muy extendido, pero es verdad que dentro del ecosistema del DeFi se pueden hacer intercambios de tokens que representan participaciones en liquidity tokens. Em, entonces, cuando nos cansamos, digamos, de participar en Uniswap, es verdad que esos tokens, para recuperar los fondos, tenemos que devolver esos liquidity tokens que son posteriormente quemados, es decir, son enviados a direcciones donde son inutilizados, con lo cual dejan de tener funcionalidad. Pero es cuando retiramos nuestros fondos del pool de liquidez. Imaginaos que queremos dejarlo ahí para siempre y luego intercambiamos, negociamos, cogemos otros tokens de otros liquidity pools, podemos ir rotando como queramos, ¿vale? Eso ahí abre posibilidades infinitas. Muy bien. Ahora, otro aspecto muy curioso de Uniswap, que a mí me gusta mucho y me parece una pequeña genialidad. ¿Cómo se determinan los precios de negociación en Uniswap? ¿Vale? Tenemos que olvidar completamente el concepto de exchange centralizado, donde hay un libro de órdenes, con precios, con volúmenes. Eso en Uniswap no existe. Aquí lo que hay son pools de liquidez, ¿vale? Y entonces, para que, digamos, los precios se calculen, lo que se hace es utilizar la fórmula que os pongo ahí abajo. Y es que la liquidez que hay en un pool multiplicada por la liquidez que hay en otro pool de otro criptoactivo tiene que ser constante, igual a un valor denominado invariante o invariant, ¿vale? Esta es la fórmula que se aplica en general en todas las transacciones de Uniswap. Para que se entienda mejor, lo vamos a ver gráficamente. Fijaos en el siguiente ejemplo que os he puesto aquí. Voy a sacar el puntero. Vale, ¿se ve el puntero rojo? ¿Alguien me puede confirmar? Ok. Vale, pues el puntero rojo, fijaos, imaginaos que sois vosotros los que estáis aquí, ¿vale? Este señor de aquí. Y decidís que queréis cambiar vuestros Ethereum por Basic Attention Token, por BAT, ¿vale? Entonces, cogéis, aquí hay un pool de liquidez de cambios de Ethereum contra BAT, ¿vale? Y en ese pool ahora mismo hay 10 Ethereums y 500 BAT, ¿vale? Por tanto, el valor del invariante, 10 por 500, 5000. Entonces yo llego y digo, tengo un Ethereum, lo quiero cambiar por Basic Attention Token a través de Uniswap. Vale, pues voy aquí, lo deposito, se realiza el intercambio. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, Ethereum pasa de tener 10 a tener 11, porque sumamos el Ethereum que he depositado aquí, y entonces el número de Basic Attention Tokens se rebalancea, ¿vale? Entonces dividimos los 500 que había inicialmente entre los 11 Ethereum que hay ahora para que el valor, para tener un valor que multiplicado por 11 me dé 5000, se mantenga invariante el número total de producto de las liquideces que hay de la liquidez que hay en cada uno de los pools de Uniswap, ¿vale? Entonces, repito, estamos 10 contra 500, 10 Ethereum, 500 Basic Attention Token, el invariante son 5000, deposito un Ethereum, pasamos a tener 11 Ethereums y por tanto del pool de Basic Attention Token tiene que salir una cantidad equivalente para mantener el valor invariante en 5000. Y esa cantidad es, si dividimos 500 entre 11, es 454,5. ¿Vale? Y esa es la cantidad que tendría que salir. Vale, veo que aquí me ha bailado algún decimal. Bueno, da igual. Esa sería la cantidad. Bueno, si queréis lo podemos hacer en términos... bueno, no, claro, tenemos que hacer, disculpad, la regla de 3, no, no, está bien. Es decir, si a 10 o a 11 Ethereum le corresponden 454,5, perdonad, está bien, ¿eh? A un Ethereum le corresponde la cantidad proporcional, la décima parte, que son 45,5. Está correcto el cálculo, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea. Ahora os lanzo una pregunta, a ver si me podéis contestar
por el chat y es la siguiente. ¿A qué precio se ha cruzado la orden? Es decir, ¿a qué precio he comprado los Basic Attention Token? Vuelvo atrás para que veáis el ejemplo. Es muy sencillo. ¿Quién se anima a ponerlo en el chat? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Repito, voy a contar la secuencia nuevamente. Tenemos un pool de liquidez en el que hay 10 Ethereum y 500 Basic Attention Token. El valor invariante son 5.000. Llega un usuario y dice, quiero vender mi Ethereum y comprar el equivalente en Basic Attention Token. Entonces, deposito un Ethereum, tengo 11 Ethereum ahora, el Basic Attention Token pasa a ser, si hacemos el ratio para que se mantengan invariante, tenemos que tener 454,50. Por tanto, la diferencia entre estos 500 y estos 454,50 son 45,5 Basic Attention Token, que es lo que sale. Ahora sí es lo que he contado bien del todo. ¿Cuál sería el precio al que recibo esos Basic Attention Token? ¿Nadie se anima? Bueno, pues el precio evidentemente es el que tenéis en pantalla, ni más ni menos. Es 45,5 Basic Attention Token por Ethereum, ¿vale? La cantidad que recibo está expresada en Ethereum, con lo cual si deposito uno, recibo 45,5 y ese es el precio. Ese sería el tipo de cambio que se negociaría en el mercado. No es más que eso, ¿vale? Al final es un poco como el funcionamiento de Forex. Tenéis que pensar que lo que veis ahí son ratios entre dos monedas. No es el valor de una cosa sola, sino que es el cruce entre dos cosas. Y esa sería básicamente la respuesta. ¿Se ha entendido? ¿Está claro, más o menos? Ok, continuamos. Entonces, como podéis ver, el precio del swap está, por un lado, relacionado con la liquidez que existe en el pool, es decir, tiene que haber una determinada cantidad mínima para que poder ejecutar las órdenes, y luego va a depender también de la cantidad que deseemos ejecutar, ¿vale? Entonces, hay una cuestión aquí muy interesante, y es que Uniswap está diseñado de tal manera que si hay mucha presión compradora o vendedora, el coste para realizar el swap aumenta, ¿vale? ¿Esto se hace para qué? Para, por un lado, desincentivar los swaps cuando hay poca liquidez en el pool e incentivar los swaps en caso contrario. Eso es básicamente el objetivo. Esto se entiende muy bien si lo vemos gráficamente. Aquí lo veis. Esta curva que veis aquí, que es como una especie de curva de nivel, esto es lo que digamos, determina ese valor invariante, ¿vale? Es la curva de nivel para ese valor invariante, que lo tenéis aquí, pues podéis ver que es convexa vista desde el eje de las X, ¿vale? Esto lo que implica es que la variación de aquí a aquí, en caso de hacer un cambio, no es muy grande, pero si nuestro volumen es muy grande, esto distorsiona mucho los pools de liquidez y provoca una mayor variación que si estuviéramos de aquí a aquí, en términos proporcionales, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de este sistema. Con lo cual, como podéis ver, está todo pensado absolutamente en Uniswap para conseguir que los intercambios se realicen de manera totalmente automatizada, sin necesidad de participar la oferta y la demanda. Es decir, lo único que dependemos es de que haya suficiente liquidez en los pools, nada más. Y, por supuesto, no hay una plataforma intermediaria que esté negociando y ofreciéndonos la posibilidad de comprar y vender. Sencillamente, tenemos este esquema de funcionamiento que permite que todos podamos comprar y vender y hacer cambios en el mercado de criptomonedas sin necesidad de una plataforma de terceros centralizada. Entonces, bueno, esto, como podéis imaginaros, es una nueva vuelta de tuerca al ecosistema de los exchanges. Otra de las funcionalidades que tiene el token Uni es el de proporcionar un sistema de gobernanza, ¿vale? Gobernanza descentralizada. Sabéis que en general muchos de estos proyectos de criptomonedas empiezan como un sistema centralizado en una empresa o en un equipo de desarrolladores, pero a largo plazo se busca que al final el proyecto se desvincule completamente de los creadores para que su funcionamiento sea totalmente autónomo y descentralizado, es decir, que las decisiones se tomen por votación dentro del ecosistema sin necesidad de que de que haya alguien dirigiendo la orquesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? El reparto de la oferta total de Uniswap se va a realizar en los próximos se realiza en 4 años desde que se creó, ¿vale?
con lo cual tenemos hasta 2024 más o menos para repartir esos tokens. Y básicamente la idea es que el 60% sea para la comunidad, es decir, para cualquier persona que participe en Uniswap. Un 21,51% corresponderá a los miembros del equipo y futuros empleados que contraten. Un 17,80% será para aquellos inversores que mantengan la inversión 4 años. Y por último hay un pequeño pellizquito para los asesores del proyecto que hayan participado en el proyecto a 4 años, ¿vale? Con lo cual recibirían un 0,0, casi 7%, 0,069 de los tokens que se emitan, ¿vale? Este es un poco el funcionamiento del sistema de gobernanza de Uniswap. Eso sí, hay un pequeño problemilla, ¿vale? Y esto pasa con otros proyectos también. Para poder participar en la toma de decisiones de Uniswap se requiere una participación mínima. Es decir, no todo el mundo que tenga tokens puede participar, ¿vale? En concreto, si quieres presentar una propuesta de gobernanza para ser votada, debes tener al menos el 1% de los tokens de Uniswap. Y si quieres votar, tienes que tener el 4% del total de tokens. Como podéis ver, es un sistema poco democrático, porque como os indico ahí, tenemos un problema. Y es que eso ayuda, incentiva la concentración del poder en las whales, en las ballenas, es decir, en aquellos usuarios que tienen más tokens. Por tanto, al final, aunque en la práctica hay un sistema de gobernanza descentralizado, lo que va a suceder es que van a ser 4, 5, 10 participantes los que van a tomar las decisiones más importantes en Uniswap. Muy bien. ¿Qué podemos esperar en el futuro de Uniswap? Bueno, pues vamos a retroceder un momento en el tiempo para situar el contexto, y esto es lo que os quería comentar antes, es el hecho de que Uniswap nació con la particularidad de que era necesario utilizar una cosa llamada Wrapped ETH, es decir, Ethereum empaquetado o envuelto, ¿vale? Esto es muy curioso, es un pequeño defecto más o menos que tenía Uniswap al principio, y es que, bueno, también Ethereum, porque se basa en la arquitectura de Ethereum. El tema es que Ethereum no es compatible con RC20, curiosamente, aunque los tokens que se negocian sobre, o sea, que funcionan sobre la base de la máquina virtual de Ethereum, sí que son intercambiables entre sí. El propio Ether, digamos, el token que se utiliza para pagar la ejecución en la máquina virtual de Ethereum, no es compatible en intercambios con RC20, ¿vale? Entonces, para poder hacer intercambios, primero había que transformar Ethereum en un token RC20 y eso es lo que se consiguió con el Wrapped ETH, es decir, se convirtió en un token RC20 haciendo esa especie de empaquetado que replicaba el precio de Ethereum. Esto, claro, hacía más complejo el sistema porque había que hacer un paso previo para poder participar en Uniswap y aumentaba los costes porque había que hacer varios cambios. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, pues en 18 de mayo de 2020 se lanza Uniswap versión 2. ¿Vale? Y con eso se resuelve el problema haciendo que sea compatible Ethereum con los tokens RC20 de manera interna sin tener que hacer ese cambio a la versión Wrapped de Ethereum. Y el 5 de mayo de este año se ha lanzado la versión 3 de Uniswap, que incorpora varias mejoras. Por ejemplo, una de las mejoras interesantes es que aumenta la eficiencia en el uso del capital. ¿Vale? Hasta el momento, de 5.000 millones que había depositados en Uniswap dentro del protocolo, realmente solo se llegan a usar 1.000 millones de 5.000. Y había 4.000 millones que estaban totalmente infrautilizados. Con la versión 3, lo que han hecho es que los proveedores de liquidez puedan establecer rangos personalizados en los que deseen aportar liquidez. Es decir, tú fijas los precios a partir de los cuales tu liquidez va a saltar al pool. No va a estar permanentemente depositado en el pool. O dicho de otro modo, como veis en este gráfico, pues ahí tenéis, ¿no? Sería establecer dentro de esa curva que os he enseñado antes, del funcionamiento del intercambio en Uniswap, pues tendremos un rango de precios donde habrá una determinada liquidez, otro que habrá otra y otro en la que habrá quizás menos, etcétera, etcétera. Eso es un poco la idea que incorpora la versión 3 de Uniswap. Más cuestiones, han cambiado las comisiones recientemente, ahora se paga el 0,05% por el intercambio entre stablecoins o activos tokenizados idénticos, es decir, si yo intercambio Wrapped Ethereum, por ejemplo, imaginaos que son lo mismo y el precio es el mismo, pues me pagan muy poquita comisión, ¿vale? Cobran poca comisión también, lógicamente.
el 0,3% para los tokens más estándar y el 1% para aquellas combinaciones de criptomonedas que sean más exóticos o que tengan mayor riesgo porque tengan menos liquidez en el pool, ¿vale? Luego se han mejorado los oráculos. ¿Qué es un oráculo? Bueno, un oráculo básicamente es una fuente de información dentro de un blockchain o de un ecosistema de criptoactivos, ¿vale? Entonces, en Uniswap versión 2 ya se introdujeron oráculos basados en TWAP, es decir, en precio medio ponderado por tiempo. Y en la versión 3 se permite no solo obtener ese oráculo, ese valor, sino que además se puede calcular el TWAP reciente dentro de los últimos 9 días en una sola llamada. Esto para los programadores pues puede resultar bastante interesante y agiliza mucho la ejecución de los cambios, básicamente. Y algunas mejoras que se espera que se implementen, pues son, por un lado, licenciar el desarrollo. Esto es curioso, ¿vale? Hay un tipo de licencia que es una mezcla entre open source y business, como os pongo ahí, el Business Source License, que lo que permite es que de alguna manera no puedas usar de cualquier modo el código fuente de Uniswap. Inicialmente, y como casi todos los proyectos relacionados con criptomonedas, el código es libre, es abierto y cualquiera lo puede coger y usar, pero tuvimos la historia que seguramente conozcáis de SushiSwap, que es otro protocolo muy similar, una copia básicamente de Uniswap. No le gustó, evidentemente, al creador de Uniswap que le hicieran esto, que le copiaran calcado con otro logotipo, con un maki de sushi en lugar del unicornio y ya está, y crearon SushiSwap, pues no le gustó y se están planteando la posibilidad de licenciar el código para que, para que cualquiera no pueda apropiarse fácilmente de ello. Y luego una tendencia que está muy en boga, que seguro habéis oído, tanto por proyectos como Cardano, que ya lo vimos, como Polygon y otros más, bueno, pues tenemos la cuestión de que Uniswap está valorando seriamente hacer un escalado sobre segunda capa, sobre Layer 2, en dos servicios que son Arbitrum y Optimism, ¿vale? En esos dos está valorando Uniswap desplegar, digamos, esa segunda capa que permitiría incorporar nuevos servicios, nuevas funcionalidades dentro del ecosistema de Uniswap y además escalarlos fácilmente porque el coste computacional es pequeño en estas redes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco el proyecto que tiene Uniswap a futuro. Muy bien, y pues dicho esto, y en un día tan peculiar como el de hoy, en el cual estamos viendo ahora mismo a Bitcoin, vamos a ver si me carga el precio, que se ha quedado pillado justamente. Quería deciros en tiempo real la cotización. Bueno, pues justamente ahora no tenemos conexión de internet, curiosamente se ha ido. No sé si es que se habrán caído todas las plataformas de criptomonedas del mundo, pero ahora mismo no me está cargando ninguna. Vale, aquí sí. Bueno, pues tenemos ahora mismo Bitcoin a 29.152, 179, es decir, hemos perforado claramente los 29.000 dólares en Bitcoin, lo cual parece anunciar el inicio de un nuevo tramo a la baja que podría ser bastante preocupante. Sí, está extendiendo la caída, efectivamente me confirman por el chat. Bueno, vamos a ver qué aspecto tiene Uniswap técnicamente. Este análisis lo he realizado esta mañana en previsión de que pudiéramos tener una caída como esta. Eh, es verdad que ahora mismo Uniswap está cotizando en 14,16. Estaría aproximadamente, vamos a sacar el puntero un momentito. Bien, fijaos, aquí os había marcado una serie de soportes en la zona entre 15.30 y 14.20. Bueno, pues ahora mismo Uniswap está tanteando justamente el nivel inferior de esta franja que os había marcado aquí esta mañana. En caso de perforar estos niveles, ¿vale? Incluso este mínimo de aquí, que también podía actuar como soporte en torno a 13.50 aproximadamente, pues nos iríamos a los 9,80 y algo, aproximadamente 9,86, luego 7,26 y luego 4,41. Es decir, tiene bastante margen para una caída importantísima, pero no solo Uniswap, sino Bitcoin y todo el criptomercado realmente, ¿no? Podemos ver perder estos mínimos que dejaron todas las criptomonedas a mediados de mayo,
¿vale? Es muy peligroso porque abre la posibilidad de caídas muy fuertes, superiores a un 30, un 40%, así que mucho, mucho cuidado, ¿vale? Desde luego, a ver, comprar en soportes nunca es mala idea, ¿vale? Y de hecho, a lo mejor una compra de Uniswap en estos niveles, si Bitcoin aguanta y consigue cerrar por encima de 30.000 de nuevo hoy, pues quizás para corto plazo puede ser una buena idea, pero para hacer hodl a largo plazo, desde luego no sería lo más recomendable, ¿de acuerdo? No son niveles muy críticos en los que una rotura aquí te puede llevar fácilmente un 10% de entrada porque puede bajar con mucha fuerza y mucha volatilidad. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí hay un pequeño microsoporte que coincide con estos máximos de comienzos de año, que estaría en torno a 9,86, 10, ¿vale? Ese sería un poco el número. Después, el siguiente soporte coincidiría con estos mínimos de aquí, que se corresponden a estos máximos de aquí también. Sería en torno a los 7,30 aproximadamente. Y ya, si todo se fuera a la porra, básicamente, pues posiblemente el mayor soporte, este sí que es un soporte importante porque tiene aquí, se corresponde con este máximo, estos máximos, esta zona de aquí, bueno, pues correspondería con los 4,41. Es una auténtica barbaridad si pasa eso, ¿vale? Es dividir por 4 el valor, prácticamente por 4 o por 3, depende de cómo lo calculemos, del valor de Uniswap ahora mismo, ¿vale? O sea, podría ser un auténtico mazazo, pero tenéis que pensar siempre, esto lo comentaba hace poco a un amigo, y es que hoy puede caer algo, un 50%, y mañana puede volver a caer otro 50%. Y más si tenemos en cuenta que estamos trabajando con activos que en muchísimos casos cotizan con 8 decimales. Es decir, hasta que esto no llegue a 0,0000001, es decir, hasta que no lleguemos al último dígito, esto puede seguir bajando un 50% todos los días y seguir existiendo. ¿El problema cuál es? Y esto es muy importante. Está el efecto del apalancamiento asimétrico. Es decir, si algo baja un 30, un 40%, para luego recuperar, ¿vale? Cuesta mucho más que ese 30-40%. El ejemplo típico es que si algo baja un 50%, para recuperar lo que has perdido en ese 50%, tienes que subir un 100%, tienes que doblar para recuperar esa mitad que has perdido. Entonces, tenedlo muy en cuenta cuando especuléis con criptomonedas, porque vamos, esto es un factor muy a tener en cuenta y que si la pérdida que tenéis en, en una determinada operación en criptomonedas se os fuera de madre y perdieseis más de un 30%, ¿vale? Yo creo que la raya está en ese 30%, porque ya a partir del 30% cuesta cada vez más recuperar, pero bueno, un 30%, pues con un 35, un 36%, si no recuerdo mal, lo recuperas. Pero ya a partir de esa raya empiezas a tener problemas y te cuesta cada vez más. No digamos ya si pierdes un 90%, ¿vale? Que tendrías que multiplicar después por 10 para remontar la pérdida. Entonces, bueno, tened esto muy en cuenta. Muy bien, y dicho esto, finalizo el seminario descubriendo Uniswap. Os dejo unos minutitos por si tenéis alguna cuestión, alguna duda, si os ha llamado algo la atención, si queréis que comentemos cualquier cosa. Dejo unos minutos mientras observamos el mercado de criptomonedas, que como os digo está realmente muy tenso, muy negativo, sobre todo por esas noticias procedentes de China de que estaban cerrando centros de minería eh, a lo grande, es decir, no están cerrando uno ni dos, sino bastantes, bastantes. Se ha hablado incluso del 90% de los centros de minería. No sé hasta qué punto ese dato es correcto, pero lo cierto es que es bastante, bastante fuerte el ataque del gobierno chino a Bitcoin en estos momentos. Están viendo caídas en promedio de un 20% en el resto de criptomonedas. La verdad que está siendo muy salvaje la caída. No sé si tenéis alguna cuestión. Muy bien, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Eh, y bueno, pues la semana que viene descubriremos un nuevo proyecto de criptomonedas, un nuevo criptoactivo para que entendáis bien qué es lo que hay detrás del proyecto y que entendáis un poco cuál es el funcionamiento.
Muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene en una nueva sesión en la que descubriremos, como decía, una criptomoneda que seguro que es de vuestro interés. Hasta el martes que viene.